Buen día, estudiantes. En este capítulo vamos a ver lo relacionado con grasas y otros aceites comestibles. Hidrogenación es uno de los primeros principios. Se busca modificar adicionando átomos de hidrógeno a los enlaces dobles de las grasas insaturadas con el objetivo de saturarlas, tomar la grasa insaturada y volverla saturada y hacerla más estable ante la oxidación. ¿Cuáles eran la oxidación que el tipo de oxidación que nos iba a afectar a nosotros las grasas insaturadas? La rancidez oxidativa. Es el tipo de rancidez, el tipo de rancidez que nos va a afectar las grasas insaturadas. Pero lo que buscamos es tomar todos esos dobles enlaces, adicionarles hidrógeno y volverlos enlaces sencillos. Una vez que ya el doble enlace desaparece, es más estable, porque no presenta rancidez oxidativa. Se da la transformación de aceites en sólidos. Al momento de que saturamos, quitamos dobles enlaces, el punto de fusión se modifica y los aceites pasan a ser sólidos, con mayor vida en el anaquel. Se requieren condiciones sin oxígeno. ¿Por qué? Porque al momento de que tenemos oxígeno, ¿qué sucedería? Promovemos reacciones de rancidez oxidativa. Y el uso de catalizadores. Los catalizadores que por lo general se utilizan son catalizadores del tipo níquel. Como también se podrían utilizar catalizadores del tipo rodio, del tipo paladio. Pero lo que pasa es que esos son un poquito más caros. Puede darse una competencia que en vez de que nosotros quitemos el doble enlace y lo pasemos a un enlace sencillo, simplemente tomemos el doble enlace, que en este caso sería trans, y lo pasemos a un doble enlace del tipo cis. Entonces esa es una competencia que se puede dar en ese proceso, la isomerización. Recordemos que estos dos son isómeros, tanto el trans como el cis son isómeros. Entonces esa isomerización hace que realmente se compita con el proceso que buscamos, que es el proceso de hidrogenación. La agitación en la reacción debe ser vigorosa. Aquí esto aparece aquí abajo. La agitación de la reacción debe ser vigorosa. ¿Por qué razón? Porque se ocupan las siguientes cosas. Se ocupa hidrógeno. El hidrógeno es un gas. Se ocupa el aceite es un líquido. Se ocupa el catalizador de níquel, que es un sólido. Entonces, a nosotros tener un gas, un líquido y un sólido, si nosotros no agitamos, el gas se va para arriba, el líquido se queda en el medio y el sólido se va al fondo. Obviamente, al no estar en contacto, la reacción no se puede dar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o evitamos que eso suceda? Agitamos vigorosamente, con bastante fuerza, la reacción. Aquí tenemos lo que sucede en la reacción de hidrogenación. Un doble enlace se convierte en un enlace sencillo. Los aceites pasarían a compuestos a compuestos más sólidos, ¿verdad? O con un punto de fusión más alto. Interesterificación es otra modificación que se da. Es una reacción de sustitución o intercambio de los grupos ácidos. O sea, todos aquellos ácidos grasos que están enlazados a la molécula del glicerol se intercambian o se sustituyen por otros. Que se busca modificar las características físicas y químicas de la grasa. Recordemos, nosotros lo dijimos en la primera diapositiva, dependiendo del tipo de ácidos grasos que hayan o ácidos grasos que estén unidos por un enlace éster al glicerol, se va a tener las características físicas como punto de fusión, como viscosidad, como textura, como todos los que propiamente tienen las grasas. Y entonces al momento de cambiar todas esas características van a cambiar propiamente dentro del aceite o de la grasa. Se altera la composición de los ácidos grasos o bien se modifica el orden, que ahorita más adelante en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Y esta reacción se realiza por medio de dos vías. La vía química, que es la más barata. Simplemente es una reacción de ruptura del enlace éster por una hidrólisis y una posterior esterificación. La vía química es la más barata, pero es poco selectiva. O sea, ¿qué quiere decir que sea poco selectiva? Que podemos tener muchos productos. Productos que nos sirven y productos que no nos sirven. Y también está la vía enzimática. ¿Para qué nos sirve a nosotros la vía enzimática? Es una vía que también da la misma reacción. Es mucho más específica o más selectiva, pero es mucho más cara al involucrar enzimas propiamente como materia prima para la reacción.
Aquí posteriormente en la siguiente diapositiva vemos que tenemos una molécula de glicerol, aquí es propiamente donde vamos a ver que es la interesterificación, una molécula de glicerol que tiene 1, 2 y 3 ácidos grasos de 16 carbonos, todos insaturados, o sea con 0 insaturaciones. Tenemos otra molécula de glicerol que está reaccionando con la primera, cada uno de ellos con 18 carbonos que pueden tener una insaturación en el carbono 9. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una reacción de hidrólisis, o sea una ruptura. Vamos a romper aquí, vamos a romper aquí, vamos a romper aquí y vamos a romper aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar de esa ruptura? El glicerol por un lado, una vez que ya rompimos, y todos los ácidos grasos por otro lado, o sea, todos los rompimos. Posteriormente, una vez que ya rompimos, con agua, ¿verdad? Rompemos poniendo agua. Quitando el agua es que más bien volvemos a unir por una reacción de esterificación. O sea, el enlace éster que ya rompimos es el mismo enlace éster que vamos a volver a formar. Entonces veamos que formamos este enlace éster nuevamente, pero en otro orden. Ya no nos queda esta misma de aquí arriba, sino que nos queda una de 16 carbonos con 0 insaturaciones, una de 18 carbonos con una insaturación del grupo 9, ¿verdad? Que provenía de aquí, y otra propiamente. Esta grasa que está aquí abajo ya va a tener características físicas y químicas completamente diferentes a esa de aquí arriba. Un punto de fusión diferente, una viscosidad diferente, una capacidad de acarrear olores y sabores diferente, una textura diferente. Entonces nos va a servir para un producto diferente o un producto en el cual estas de aquí arriba no nos servían. Entonces esa es la importancia de las reacciones de interesterificación, poder formar otras grasas con características físicas y químicas diferentes a las grasas de las cuales se empezó la reacción. Fraccionamiento, que es la reacción que es el proceso de fraccionamiento, aquel en el cual se busca separar las diferentes fases, líquidas y sólidas, de las grasas, haciendo uso de sus características del tamaño de cadena y punto de fusión. Simplemente agarramos el aceite, lo enfriamos, o más bien primero lo calentamos y luego propiamente lo vamos enfriando, pero este enfriamiento se da gradualmente. Entonces, donde nosotros calentamos, todo se vuelve líquido. Donde empezamos a enfriar, una primera parte, la de cadena más grande, se empieza a formar sólida. Entonces, por una simple filtración la quitamos. Donde seguimos enfriando, la siguiente, que tiene una cadena de carbonos un poco más pequeña, se va a volver sólida. Entonces igual pues, la podemos filtrar para poder separarla. Entonces vamos a ir separando primero las de cadena más grande, después las de cadena mediana y de último vamos a dejar aquellos que sean los ácidos grasos que necesitamos. O sea, aquellos que independientemente de la temperatura nos van a permanecer líquidos en la grasa o en el aceite propiamente. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Que independientemente de que el aceite esté en temperaturas muy frías o en temperaturas a veces un poco más altas, él siempre se mantenga con apariencia de este tipo, con apariencia de aceite. Y no que se dé la formación de sólidos que puedan quedar en suspensión y que estos sólidos, que yo los estoy poniendo en la botellita del lado, nos den turbidez. ¿Qué pasaría si se da esa turbidez? Obviamente el aceite va a presentar esta apariencia en el anaquel, o sea, en el supermercado. Y obviamente una persona que llegue a comprar un aceite con esta apariencia no lo va a elegir. Entonces, la función del fraccionamiento es quitar, remover por un simple fraccionamiento, ¿verdad? Con temperaturas, todos aquellos compuestos que nos puedan causar turbidez. O que pueda más bien, aquí está abajo, ¿verdad? Subrayémoslo, evitar el enturbiamiento de los aceites. Derivados de grasa de aceites, estos son varios de los derivados que se tienen, los más importantes, o varios de los más importantes que todos constituyen emulsiones. Los primeros dos, que es la mantequilla y la margarina, son emulsiones de agua y en aceite. ¿Qué quería decir agua en aceite? Que aceite es la fase continua y el agua es la parte que queda en medio de la fase continua. En el caso de la mantequilla se obtiene por el batido de la nata de leche. Recordemos del capítulo de leche que primero tomamos la leche, la separamos, la parte que nos queda arriba es la parte de la grasa, ¿verdad? Propiamente de la leche, que es de donde se saca la mantequilla, y esa grasa posteriormente nosotros la vamos a batir por un proceso que ya se llama malaxado. Una vez que nosotros la batimos por un proceso que se llama malaxado, todas esas
pequeñas gotitas de la grasa de la leche, ¿verdad? Todos aquellos glóbulos de grasa se van a romper. En el momento donde todos estos glóbulos de grasa, los voy a dibujar de este lado, todos estos glóbulos de grasa que están aquí se rompen, donde ellos se rompen, propiamente toda la grasa queda en el medio y constituye ¿qué? La fase continua. Y esta que voy a dibujar aquí yo en negro es el agua. ¿Qué hace el agua? Queda atrapada en medio de esa fase continua. Entonces esa es la forma como la cual a partir de los glóbulos de la grasa de la leche nosotros los rompemos, formamos la capa continua, ¿verdad?, de grasa y el agua, la capa continua de aceite en ese caso, perdón, y toda la grasa más bien queda aquí. Entonces vamos a tener que es una emulsión de agua, ¿verdad?, en una fase continua de aceite. Además vamos a poner una inactivación enzimática, que la inactivación enzimática se da propiamente en la parte de sobre todo en la parte de la pasteurización de la mantequilla. Y posteriormente a través de bacterias de la leche vamos a dar una maduración. ¿Qué se busca en esa maduración? Promover olores característicos de la mantequilla. La margarina, después, la margarina puede ser vista como un sustituto de la mantequilla, pero en este caso no es el aceite que se utiliza, no es obtenido de la leche, no es propiamente de la leche como una grasa de origen animal, sino que proviene de aceites que no son la leche, ¿verdad? Aceites de semillas y oleaginosas. ¿Cuál es la ventaja de la mantequilla desde el punto de vista nutricional? Que al no ser obtenida la leche, la cantidad de colesterol prácticamente es nula. Y esta margarina, aunque tiene una estructura química parecida, en el caso de la margarina se utiliza la hidrogenación para agarrar estos aceites y empezar a volverlos sólidos una vez que ya se formó la emulsión. La interesterificación también se utiliza en las margarinas, como vimos anteriormente, para cambiar el orden de los ácidos grasos y mejorar las características tecnológicas de la mezcla. O sea, modificar punto de fusión, modificar untabilidad, modificar viscosidad, modificar perfil de arrastre de sabores y aromas y todos aquellos que busquemos nosotros propiamente dentro de una margarina. El caso de la mayonesa. En el caso de la mayonesa vamos a tener que también es una emulsión, igual que las anteriores. Pero en este caso de la mayonesa ya no es como en el caso de la mantequilla y la margarina de agua en aceite, sino que esta es de aceite en agua. O sea que la fase continua más bien es el agua y lo que queda ahí en el medio es el aceite. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener el aceite y el agua juntos? Utilizamos la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es un fosfolípido que se presenta o que se encuentra en el huevo. Entonces, una vez que nosotros tenemos este fosfolípido, la fosfatidilcolina, ese fosfolípido tiene un comportamiento anfótero. ¿Qué era un anfótero? Aquello que es soluble tanto en grasa como en aceite. O sea, que tiene una parte polar y una parte no polar. El aceite, en este caso, sería la parte no polar, que es soluble, obviamente que va a interaccionar con la parte no polar de la fosfatidilcolina. El agua va a interaccionar con esa parte que sí es polar en la fosfatidilcolina. Entonces la fosfatidilcolina la voy a dibujar aquí, encima de la mayonesa. La fosfatidilcolina va a tener su parte polar y su parte no polar. Esta parte no polar va a estar en contacto con la parte del aceite. La parte polar va a estar en contacto con la parte del agua. Y eso es lo que hace que en una mayonesa nosotros podamos tener tanto una parte de agua y una parte de aceite juntas a través de la utilización del huevo. También obviamente dentro de la mayonesa vamos a adicionar especias, ¿verdad? Como jugo de limón y otras especias dependiendo del tipo de mayonesa que sea. Si es una mayonesa para emparedados o una mayonesa sencilla, que también se puede utilizar mostaza, eso depende del cliente, ¿verdad? De lo que el cliente quiera, tanto para dar sabor y olor característicos dentro de la mezcla. Esperamos que lo visto en el capítulo de grasas y aceites comestibles sea de su provecho.